hoy veremos la segunda parte del capítulo 11, que va del versículo 12 al 33, bajo este título, El Rey y el Templo. Ah, un tema que va a estar dominando estos últimos capítulos del Evangelio según Marcos. Am, Así que vamos a proceder a dar lectura al texto de hoy, Marcos 11 del 12 al 33, y les ofrezco esta traducción. Marcos 11 del 12 en adelante. Y en el día siguiente, saliendo ellos de Betania, estuvo hambriento y viendo una higuera desde lejos teniendo hojas, fue si acaso algo encontrara en ella. Y viniendo a ella, nada encontró sino hojas, ya que el tiempo no era de higos. Y respondiendo dijo a ella, ya no más en el porvenir de ti nadie un fruto coma. Y escuchaban los discípulos de él y vienen a Jerusalén y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a quienes venden y a quienes compran en el templo, y las mesas de quienes cambian monedas y las sillas o taburetes de quienes venden las palomas volcó o tumbó y no permitía que alguien cargara un recipiente u utensilio a través del templo. Y enseñaba y decía a ellos, ¿no ha sido escrito que la casa mía, una casa de oración, será llamada para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho un escondite de ladrones o insurrectos. Y escucharon los jefes sacerdotes y los escribas y buscaban cómo a él destruyesen, ya que estaban temerosos por él, ya que toda la multitud estaba atónita o asombrada debido a la enseñanza de él. Y cuando tarde llegó a ser, salían afuera de la ciudad. 11:20. Y pasando temprano en la mañana, vieron la higuera habiéndose secado de raíz. Y acordándose Pedro, dice a él, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús dice a ellos, tengan fe de Dios. En verdad digo a ustedes, quien quiera que dijese a esta montaña o a este monte, sé levantado y acarreado y sé echado en el mar, y no fuese juzgado o cuestionado en el corazón tuyo, más bien crea o confíe que lo que habla llega a suceder, será hecho para él. Debido a esto, diga ustedes todas, quizá todas las peticiones, tantas como oran y piden, crean o tengan fe que las recibieron y será hecho para ustedes. Y cuando permanecen de pie orando, perdonen si algo tienen contra alguien. De modo que también el Padre de ustedes, quien en los cielos se halla, perdonase a ustedes las transgresiones de ustedes. 11:27. Y vienen de nuevo a Jerusalén y por el templo caminando de aquí para allá, vienen hacia él los jefes sacerdotes y los escribas y los ancianos y decían a él, ¿con qué clase de autoridad estas acciones haces? ¿O quién a ti dio esa autoridad para que estas acciones hagas? Pero Jesús dijo a ellos, preguntaré a ustedes por una razón o explicación y respóndanme. Y diré a ustedes con qué clase de autoridad estas acciones hago. El bautismo de Juan, ¿del cielo era o de los seres humanos? Respóndanme. Y debatían o razonaban para sí mismos diciendo, si dijésemos del cielo, dirá, ¿por qué entonces no creyeron en él? Más bien dijésemos de los seres humanos. Luego Marcos dice, estaban temerosos por la multitud, ya que todos tenían a Juan realmente como un profeta, como que un profeta era. Y respondiendo a Jesús dice, no sabemos. Y Jesús dice a ellos, tampoco yo digo a ustedes con qué clase de autoridad estas acciones hago. Bueno, hasta aquí nuestra lectura.
repito, era el resto del capítulo 11. Y bueno, dado el tema que emerge, quisiera brevemente llamar su atención a uno de estos eventos cruciales en la historia de la iglesia, desde el primer siglo hasta hoy, el siglo XXI. La iglesia, digamos, la iglesia global en todas sus expresiones o manifestaciones, ha tenido momentos cruciales o decisivos. Uno de ellos ocurrió en el inicios del siglo XVI, en ese lugar que se ve apuntado por ese indicador en rojo allí en el país de Alemania. Estamos viendo este mapa, está allí el país de Alemania y cerca, bueno, relativamente cerca de la capital de Alemania, de Berlín, está este lugar que se llama Wittenberg. Wittenberg. Bueno, en el año 1517, eh, una persona allí hizo algo inusual en un sentido. ah, bueno, esa persona publicó una lista de afirmaciones o tesis, y ese episodio se conoce como las 95 tesis del año 1517. Y dice, este documento que recopila estos documentos históricos de la Iglesia global al paso del tiempo. Dice lo siguiente: las tesis fueron publicadas, en realidad fueron clavadas en la puerta principal de la iglesia castillo de Wittenberg. Y están viendo una imagen de esta iglesia castillo. O sea, es una iglesia que tiene una forma de fortaleza o castillo en realidad, y por eso el nombre iglesia castillo. Y se alcanza a ver por ahí la puerta principal, la entrada principal de esta iglesia. Bueno, allí es donde en el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas estas listas de tesis. Dice, este era el procedimiento usual para dar a conocer tales disputas o controversias, que eran una característica regular de la vida universitaria, y no hubo nada dramático en la acción. Wittenberg en ese entonces era principalmente un pueblo dominado por la actividad de la universidad, muy parecido a nuestra zona aquí, ¿no? Donde quizá la actividad económica alrededor está dominada por el campus universitario, ¿no? Los servicios que se ofrecen o se dispensan a toda la comunidad, digamos. Ah, bueno, continuando con este documento, sigo leyendo extractos de ello. Dice, una disputa del maestro Martín Lutero, teólogo, para la dilucidación o aclaración o explicación de la virtud de las indulgencias desde un deseo celoso de traer a la luz la verdad. Las siguientes tesis serán sostenidas en Wittenberg bajo la presidencia del reverendo hermano Martín Lutero, maestro en artes, maestro en sagrada teología y profesor oficial ahí. En ese tiempo Martín Lutero era profesor en la Universidad de Wittenberg. Por lo tanto, él solicita que todo aquel que es incapaz de estar presente y debatir con él verbalmente pueda hacerlo por escrito. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta era la introducción a esa lista de afirmaciones o tesis, y fueron 95 y las enumeró. Originalmente fueron escritas en latín, después él mismo las tradujo a alemán. Bueno, así comenzaba esta lista de declaraciones. Nuestro Señor y amo Jesucristo, al decir arrepiéntete, etcétera, quiso decir que toda la vida del fiel debe ser un acto de arrepentimiento. Y va enumerando tesis tras tesis y llega, por ejemplo, a la 27 y dice, en la 27 en realidad está dando o afirmando o exponiendo su parecer sobre lo que ocurrió en ese momento. Es decir, aquellos que afirman que un alma sale inmediatamente del purgatorio tan pronto la moneda tintina o hace ruido, ¿ah? En la caja de recolección, digamos, o en la alcancía quizá, están predicando una invención de hombre. Y en realidad esa era su objeción principal, ¿ah? Su objeción principal a lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y más adelante en la 28 dice, es seguro que cuando una moneda tintina o repito, hace ruido, ¿ah? O golpea al interior de esa caja, dice, la codicia y avaricia se incrementan, pero el juicio u opinión de la iglesia se halla en la voluntad de Dios únicamente. En realidad esa fue la objeción principal de la... Algo estaba pasando en la iglesia de entonces
que cuando él vio y escuchó lo que estaba ocurriendo, objetó, ¿va? Y lo hizo de esta manera pública. Y repito, en ese momento no es que se haya detonado algo, simplemente él externó su inconformidad con ello. Y como dice este otro texto, bueno, dice así: Lutero fue lanzado a la fama a través de una serie de controversias. La primera controversia giró en torno a la venta de indulgencias, y una indulgencia simplemente era, en aquel tiempo y en ese contexto, era pagar a cambio de que nuestros pecados fuesen perdonados, ¿va? O incluso de una persona ya fallecida, sus pecados fuesen perdonados y liberada esa alma. Esa era la idea que andaba primando en ese tiempo, y esto es lo que objetó Lutero. Dice: la primera controversia giró en torno a la venta de indulgencias. El arzobispo Albert de Mainz había dado permiso para la venta de indulgencias en sus territorios. Johann Tetzel, quien era el responsable de la venta de estas indulgencias en la región de Wittenberg, irritó a Lutero de un modo considerable y lo impulsó a escribir al arzobispo Albert, protestando contra la práctica y ofreciendo 95 tesis en latín, las cuales propuso debatir en la Universidad de Wittenberg. Un colega de Lutero, Philip Melanchthon, posteriormente informó que las 95 tesis fueron también publicadas, es decir, clavadas para su exhibición pública en la puerta de la iglesia Castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Esta fecha ha sido subsecuentemente observada por algunos como indicando el inicio de la Reforma. De hecho, estas tesis atrajeron escasa atención hasta después, cuando Lutero las circuló de un modo más amplio y las tradujo al alemán. Bueno, repito, este fue uno de esos eventos que en la iglesia global marca un hito, una transición, genera algo al paso del tiempo. Quizá esta acción, hasta cierto punto inofensiva, de Lutero, un gesto académico. En realidad él estaba convocando a un debate académico para eso, dilucidar, explicar sus objeciones sobre esto que observaba. Al paso del tiempo, esto detonó en lo que ahora, en términos históricos, se conoce como la Reforma o las varias reformas, que debe decirse, desde el siglo primero hasta el siglo XXI, la Iglesia global en todas sus expresiones ha tenido sus reformas, ¿va? Sus renovaciones, porque esa es una realidad. La Iglesia tiende, en general, la Iglesia global, en sus varias expresiones locales, tiende a veces a desvirtuar su propósito, a corromperse, si se quiere. Y ese es un riesgo, un desafío latente aquí entre nosotros, ¿no? Así que, habiendo dicho eso, hasta el momento, repito, hicimos nuestra pausa la semana pasada debido al bautismo de nuestra hermana Emily, pero hemos dicho, estamos explorando el documento del Evangelio según Marcos, que narra eventos en torno a la figura de Jesús que ocurrieron en la tercera década del primer siglo, en la costa este del Mediterráneo, cuando entonces imponía términos y condiciones el Imperio Romano. Y al inicio del capítulo 11, que fue la sesión previa, vimos cómo Jesús, eh, digamos, lleva a cabo este drama suyo, ¿va? Este ingreso a Jerusalén. Había desde bebé, desde 8 días de nacido, fue llevado a Jerusalén, y de ahí en adelante había esta tradición en la familia de ir por lo menos cada año a asistir al festival de la Pascua, año con año, ¿no? Y eso nos dicen los evangelios. Conocemos una historia de él en el Evangelio según Lucas, ya de adolescente, ¿verdad? Yendo ahí con sus padres, se quedó, sus padres vienen de regreso: ¿dónde está Jesús? No lo encontramos. Tuvieron que regresar a Jerusalén, y Jesús estaba muy, como decíamos coloquialmente, como pez en el agua, conversando con estos maestros de la Torah allí en Jerusalén, en el templo. Ese era lo suyo, ese era su ámbito. Así que, y después el Evangelio según Juan nos dice: Jesús de adulto fue varias veces, registra por lo menos 4 visitas previas a esta a Jerusalén. O sea, le era familiar, pero esta vez, como vimos la semana pasada, él ingresó montando un burrito deliberadamente. Jesús dramatiza, actualiza. Primero hay un eco, vimos esa lectura como un milenio atrás por lo menos.
alguien ingresó en un burrito también, ¿va? Fue el hijo de David, el rey Salomón, ¿va? Que entonces fue proclamado rey. Hasta ese momento no era rey, pero le ungieron, se monta en el burrito y al entrar en el burrito la gente le aclamó, le proclamó rey de Israel, ¿va? Alguien lo hizo un milenio atrás y estaba esa profecía del profeta Zacarías, ¿ah? Y aquí tu rey viene montado en un pollino, ¿ah? Y es lo que hizo Jesús en ese drama. Bueno, hasta ahí nos quedamos, ¿ah? Entró a Jerusalén, al templo en particular, observó y después se retiró. Hasta ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Y decíamos, es una maqueta de la Jerusalén de entonces, que está en exhibición permanente en el Museo de Israel allá en Jerusalén y una maqueta y muestra las varias partes de la ciudad de entonces, de la Jerusalén de entonces. Bien, así que vamos a proceder a ver nuestro texto y nuevamente quisiera iniciar indicando esta característica tan peculiar del Evangelio según Marcos, ¿ah? A veces Marcos nos narra, nos comunica algunos relatos que están entrelazados. Y esta nuevamente es el caso, ¿ah? Hemos visto varios de ellos. Uno muy conocido, ¿se acuerdan? Viene este jefe de la sinagoga, allá en Capernaum, le pide ayuda a Jesús y se abre un paréntesis porque interviene, asoma una mujer, eh, toca a Jesús, es sanada y después Marcos retoma la historia, ¿va? Jesús llega a la casa de este jefe de la sinagoga y vuelve a la vida a su hija, ¿va? Esas historias entrelazadas que hemos dicho que se conoce como el sándwich marcano, ¿va? El sándwich de Marcos, esta técnica literaria para entrelazar un par de historias. Y aquí nuevamente hay un par de historias. Decíamosle sándwich porque tenemos las tapas, ¿ya? Las tapas del sándwich, ¿ya? Y esa es una historia que envuelve a una historia dentro de ella, ¿verdad? Digamos el contenido del sándwich. Así que las tapas o el primer relato de este pasaje es este relato de la higuera sin fruto que al final es condenada por Jesús mismo, ¿eh? Comienza en capítulo 11, versículo 12 al 14, después se abre un paréntesis y la historia continúa del 20 al 25. Y en cambio, el contenido de ese sándwich, es esta historia, este drama de Jesús en el templo. Jesús lleva a cabo algo que llama la atención, ¿no? E indica algo. Y hemos dicho, deliberadamente, Marcos pone estas dos historias entrelazadas con la intención de que a nosotros como lectores una historia nos ayude a interpretar o apreciar mejor a la otra y viceversa, ¿no? Lo que diga la historia de las tapas, ¿ah? Ayudará a entender el contenido y viceversa. Lo que comunica el contenido nos ayudará a entender la historia de las tapas, ¿va? Por ponerlo en esos términos, ¿no? Así que les propongo esta ocasión empezar con el contenido de esta historia, la que envuelve, digamos, el sándwich, las tapas, y después regresamos a la primera historia y así apreciaremos mejor algunos puntos de una y de otra respectivamente. Así que este es el primer punto, el templo ha faltado a su vocación. Esta es la historia intermedia, la historia del contenido que comienza a finales del capítulo, perdón, del versículo 14. Dice, y escuchaban los discípulos de él y vienen a Jerusalén y entrando en el templo. ¿Ah? Otra vez Jesús vuelve a Jerusalén con los suyos, ingresan al templo, pero ya no son simplemente unos, digamos, observadores, turistas, si se quiere. Ahora Jesús deliberadamente lleva a cabo algo, comenzó a echar fuera a quienes venden y a quienes compran en el templo. Bueno, en ese tiempo había esta práctica de alguien, bueno, podía traer su animal para ser sacrificado, pero corría el riesgo de que ese animal le hicieran algo a su animal. Recuerden, el animal tenía que ser prácticamente perfecto, ¿ah?
para ser sacrificado. Así que si algo le ocurrió al animal en el camino, pues ya no iba a tener, ya no iba a ser útil. Así que se creó presumiblemente esta facilidad de que ahí mismo vendieran los animales, por ejemplo, o si no los animales, como dice aquí, los que venden palomas para los de menos recursos, estaban también estas palomas. Pero había estas transacciones que se llevaban a cabo en el templo y Jesús confronta estas actividades, estos mecanismos que había al interior del templo, a quienes venden, a quienes compran, a las mesas de los que cambian monedas para pagar este, el servicio o incluso para pagar el impuesto del templo también. ah, ah, y volcó, es decir, Jesús hizo algo allí, algo inusual. Y en otros evangelios incluso hablan de quizá una acción más fuerte, ¿verdad? Más fuerte. Y dice, no permitía que alguien llevara un recipiente y enseñaba y decía a ellos, no ha sido escrito que la casa mía, una casa de oración será llamada para todas las naciones. Y ahí tenemos una cita de Jesús. Jesús cita Isaías 56:7, fue el texto que leyó para nosotros Timoteo. Timoteo leyó ese pasaje de Isaías 56 del 1 al 8 y ahí escuchamos esa porción de Isaías y luego dice Jesús también, pero ustedes le han hecho un escondite de ladrones o insurrectos. Y ahí Jesús está citando Jeremías 7:11, el texto que leyó nuestra hermana Estefanía cuando leyó esa porción. Ah, bueno, antes de ello, para apreciar mejor esta historia, quizá y luego tenemos la reacción, ¿verdad? Es decir, lo que hizo Jesús no pasó desapercibido, particularmente para la élite judía, los que, digamos, regulaban, sancionaban, dirigían las actividades al interior del templo. Los jefes sacerdotes, los escribas, que eran parte del personal del templo, se dieron cuenta, registraron qué pasa aquí, ¿verdad? ¿Qué está ocurriendo con él, con Jesús? Bueno. Para apreciar mejor esto que ocurre ahí, ¿por qué de buenas a primeras Jesús hace esto en el templo? Bueno, quisiera proveer de algunos elementos para entonces entender mejor esta acción de Jesús. Lo primero es esta, recuperar o más bien enfatizar de nuevo esta idea de espacio sagrado, espacio sagrado. Esto comienza, se ve muy claro, especialmente en Génesis 2. Si alguno de nosotros recuerda esa serie que tuvimos basada en Génesis del 1 al 11, en Génesis 2 nos presenta esta gradación del espacio. Habla de la tierra, después habla del campo, habla del suelo y después habla de un jardín. Es decir, gradual y paulatinamente el relato de Génesis 2 nos va de una manera sutil ah, introduciendo cómo cada vez hay una zona privilegiada, especial, donde se palpa, donde se percibe la presencia de Dios, que es ese jardín, es ese jardín. Y ahí está el hombre y la mujer y disfrutan de la presencia de Yahvé Dios en ese jardín. Pero el texto eh, especialmente en el texto hebreo, se alcanza a ver esa gradación, ¿verdad? Nos habla de la tierra, eres después del campo, o sea, después del suelo, Adama, y finalmente tenemos el jardín, ¿verdad? El jardín aquí como si fuera un parque natural, un parque grande, ¿verdad? Ahí está la presencia de Yahvé Dios. Y vemos esa orientación del espacio, esa orientación litúrgica, pero avanza la narrativa, y por ejemplo, cuando ya el pueblo de Israel sale de Egipto, cruza las aguas, eso es Éxodo 14, se celebra eso en Éxodo 15, y comienza ese andar por el desierto, en Éxodo 15 en adelante. En Éxodo 19 llegan al pie de una montaña, la montaña de Sinai. Y ahí Moisés recibe esta indicación de Yahvé Dios. Él va a subir, algunos le van a acompañar, pero viene esta advertencia. El resto del pueblo debe quedarse al pie de la montaña. Los que suban con Moisés, esos se van a quedar más o menos a la mitad de la montaña y solo él sube a la cima. Y en la cima se da ese encuentro entre Yahvé Dios y Moisés, ¿no? Eso domina Éxodo 19 a Éxodo 24 y es ahí donde Moisés escucha
la voz de Dios, ¿ah? Y tenemos los así llamados 10 mandamientos, Éxodo 20, por ejemplo, ¿ah? Ahí en ese encuentro de Yahvé Dios con Moisés se da eso. Pero observamos esa gradación del espacio. El resto del pueblo al pie de la montaña, unos cuantos a la mitad y solo uno sube a la cima a encontrarse con Yahvé Dios. Y justamente en ese encuentro, en ese encuentro de Yahvé Dios con Moisés, le da estas indicaciones a Moisés, ¿no? Le pide que van a construir una tienda de campaña grande, enorme. Le da las dimensiones, las proporciones, de qué material le va a estar hecho. Pero la razón de ello es esto. ¿Por qué hay que construir esta tienda de campaña grande? Dice Éxodo 25:8. Harán o construirán para mí un espacio sagrado y moraré en medio de ustedes. ¿Ah? Y esa es la idea básica en el texto bíblico de espacio sagrado. Sea una tienda de campaña, sea un templo, sea alguna otra forma que tenga este espacio, la idea es Dios en medio de ustedes. ¿Ah? Dios estando presente en medio de ustedes. Eso hace posible, eso crea esta idea, esta noción, este concepto de espacio sagrado, porque Dios quiere estar ahí con los suyos, con su pueblo. ¿Eh? Y esta idea la recorre toda la escritura, toda la narrativa bíblica, de principio a fin. De ahí la lectura que hizo para nosotros nuestro hermano Chucho, de esta última visión en el libro del Apocalipsis. No hay templo en esa ciudad cubo enorme, gigante, porque Dios mismo, ¿ah? Y Jesús están allí, ellos son el templo mismo. Dios en medio de su pueblo. ¿Ah? Ya no hay necesidad de una tienda de campaña o de un edificio, es de hecho todo ese espacio es en sí mismo ya ese espacio sagrado, porque Dios está en medio de ello. Después esa tienda de campaña, que era portátil, ¿ah? Se desarmaba, se avanzaba, después se volvía a ensamblar, después eso digamos, se institucionalizó, ¿ah? Se construye un templo que en su momento lo hizo Salomón. Pero la idea, la configuración de ese espacio tenía estos tres elementos, ¿no? Tenía un atrio, la tienda de campaña o el templo tenía un atrio, una entrada y su patio, digamos, su patio de acceso, que era equivalente a esta, ¿ah? Como todos al pie de la montaña, eso era equivalente, ¿ah? O todos, digamos, en la zona ahí no sé, el campo. Y después viene un lugar santo. En ese lugar santo solo ingresaban los que fueron llamados a ser sacerdotes, los que eran ungidos para ejercer esa función, solo ellos, nadie más. ¿Verdad? Estaba prohibido que alguien más lo hiciera, podría haber implicaciones incluso letales o mortales, y hay relatos en el texto que así ocurrió. ¿Verdad? Alguien que ingresa cuando no le correspondía, le pasaba algo. ¿Verdad? Pero solo una persona podía ingresar a ese espacio privilegiado que era el Santo de Santos, literalmente, ¿verdad? El lugar santísimo. Solo una persona. ¿verdad? Y es como si fuera este Moisés, ¿verdad? Que solo uno sube a la cima de la montaña a tener ese encuentro con Yahvé Dios. ¿verdad? Ese lugar santísimo, ahí había un arca, el arca del pacto, esta caja particular, ¿verdad? Flanqueada por estos querubines, símbolo de la presencia de Dios. Solo una persona y además una vez al año nada más. ¿No? Ni siquiera cada día, solo una vez al año, una persona será el lugar más sagrado al interior de esa configuración de espacio. ¿No? Bueno, esa es la idea del tabernáculo, de la tienda de campaña y después del templo. Dios morando entre su pueblo. Dios quiere estar entre los suyos. Y así comienza esa última visión de Apocalipsis. ¿eh? Cielos nuevos, cielo, tierra y Dios en medio de los suyos, allí en esa nueva espacio, digamos. Bueno, esa es la idea de espacio sagrado. ¿Qué se hacía ahí? Si uno siguiera leyendo, por ejemplo, Levítico, los primeros 7 capítulos de Levítico, nos indican que ahí se llevan a cabo estas, si me permiten decirlo así, estas transacciones, ¿verdad? Se presentaba una ofrenda encendida, una ofrenda de grano, una ofrenda para la paz, y esto era cotidiano, día a día se llevaba a cabo. También, si alguien había hecho algo inapropiado, algo que desafiaba la voluntad expresa de Dios, algo que se lee en Éxodo 20, ¿va? Y uno va contra lo que dice Éxodo 20, bueno, esta persona podía ofrecer una ofrenda para el pecado, ¿va? Y eso implicaba el sacrificio de un animal, ¿no?
un animal. Está también la ofrenda por la culpa, entre otras, ¿eh? Y hay indicaciones de cómo había que proceder, cómo había que llevar a cabo el sacrificio, ¿va? Pero entre otras, para eso era el templo, ¿va? Ahí se llevaban a cabo estas transacciones. ¿Ah? Se le ofrecía algo a Yahvé Dios, se celebraba la presencia de Yahvé de Dios entre nosotros, o bien si habíamos cometido algo que desafiaba al Creador, allí acudíamos, ¿verdad? Pedíamos perdón y había de por medio esta expiación del pecado. Se sacrificaba un animal para limpiar con sangre el pecado, ¿ah? De que se había cometido. Entonces, esto ocurría en el templo. Bueno, primero en la tienda de campaña, ¿ah? Y posteriormente en el templo. Posteriormente en el templo. Pero hay algo más. Al paso del tiempo, estamos ya hablando cuando David, perdón, era el rey de Israel. Él dijo, bueno, yo ya tengo mi casa, mi residencia real, digamos su palacio real, pero dice, pero todavía tenemos esta tienda de campaña. Dios, para él decía, Dios habita en esta tienda de campaña y yo tengo una muy buena casa, así que quiero construir una casa a Yahvé Dios, quiero construir un templo. Y así comienza segunda de Samuel 7 y ocurrió que moró el rey en la casa de él y Yahvé hizo que descansara de los vecinos, de todos los enemigos de él. Y dijo el rey a Natán el profeta, ve ahora, yo quien moro en una casa de cedro, y el arca de Dios, el arca del Dios, quien mora en medio de la cortina del tabernáculo. Y dijo Natán al rey, todo lo que en el corazón tuyo hay, ve, lleva a cabo. Haz pues Yahvé contigo está. Pero en efecto, Natán después recibe un mensaje y Natán va y comunica este mensaje al rey David y entre otras cosas dice así, informa a ti Yahvé que una casa hará para ti. David no le va a construir una casa a Yahvé Dios, es a la inversa, es Yahvé Dios quien le va a construir a él una casa, es decir, una dinastía. ¿Ah? Cuando sean llenos o completados los días tuyos y yazcas con los padres tuyos, entonces causaré que surja la descendencia tuya después de ti, quien saldrá de tus entrañas y establecerá el reino o la dinastía de él. Él construirá una casa al nombre mío y estableceré el trono del reino de él por siempre. Yo seré para él por padre, él será para mí por hijo, quien cuando al proceder incorrectamente o cuando al hacer algo malo, entonces lo reprenderé o corregiré con una vara de hombres y con golpes o plagas de los hijos del ser humano. ¿Va? Pero esa era la disposición de Yahvé. No vas a ser tú, va a ser tu hijo el que me construya, pero yo te voy a construir una dinastía. Y comienza ese concepto que se conoce como el Hijo de Dios. ¿No? De ahí deriva ese concepto de Hijo de Dios. Pero ahí está esta intención. ¿No? El rey quería construir, el rey David, y va a ser su hijo el que construya este templo, esta casa para Yahvé Dios. Y de ahí en adelante, eso ocurrió. Por cierto, Segunda de Crónicas 6 del 7 al 8 nos da una razón por qué Yahvé Dios no le permite a David construir el templo. Dice, porque había derramado mucha sangre. Que había derramado mucha sangre, no le permitió. Lo único que le permitió fue, David reunió los materiales para la construcción, pero fue todo lo que hizo, no pudo ir más allá. Fue su hijo el que construye ese templo. ¿Ah? Su hijo que fue rey del 970 al 930 y personalmente le toma 7 años, nos dice Primera de Reyes 6, ¿ah? 6 y 7, le toma 7 años y él construye lo que así se conoce como el primer tiempo y después pasa el tiempo, esa casa de Yahvé sufre deterioros, es renovada, es reparada, ¿ah? Y finalmente en el 586, es decir, casi 4 siglos después, es del todo destruida, ¿ah? Es consumida por el fuego, lo dice Segunda de Reyes 25:9, cuando el rey de Babilonia viene, sitia la ciudad y finalmente ingresa a la ciudad y destruyen, devastan Jerusalén y con ello el templo. ¿Ah? Ese fue el primer templo destruido. Así que se crea esta expectativa de, a la vuelta del exilio, construir un nuevo templo, reconstruirlo. Y hay varios intentos y finalmente en el año 516 más o menos,
se concluye esta construcción de ese segundo templo. ¿Ah? Viene una primera ola encauzada por Zerubabel, ¿ah? Junto con Yehoshua o Josué, el sacerdote. Hubo varios intentos de construir o reconstruir este templo, pero finalmente pasa el tiempo y quizá no fue Zerubabel, ¿ah? Quizá fueron otros los que concluyeron esta obra en el 516 aproximadamente. Y ahí está ese nuevo templo. Pasa el tiempo, y después hay un rey, uno de los reyes paganos que dominaban ese territorio de Palestina, y este rey le pide al pueblo judío de entonces, renuncien a sus usos y costumbres, ya no hagan estos sacrificios a Yahvé Dios en su templo, sino abracen el paganismo de entonces. Y se resisten algunos y eso da origen a esta revuelta judía que se llamó como los macabeos. Y Judas Macabeos se alza en armas en el 167 y finalmente en el 164 ingresa, o sea, contra todo pronóstico. Nadie esperaba que este pequeño grupo de, si me permiten decirlo así, guerrilleros, esta célula guerrillera contra este ejército bien enorme y establecido, se alzara con la victoria y lograron liberar a Jerusalén. Y lo primero que hicieron es limpiar el templo, ¿va? Y ofrecer nuevamente sacrificios. Y ahí está el líder de la revuelta judía, es el que limpia el templo. Y después pasa el tiempo, y ya entonces Roma, a partir del año 63 a.C., se hace de ese territorio. En el año 40 designan a Herodes, que no era judío, como rey de los judíos. Y para congraciarse con el pueblo, para de alguna manera ganar la simpatía del pueblo, el respaldo del pueblo, porque él no era judío. ¿Qué hace Herodes? Pues lo que han hecho los reyes del pasado. Hay que renovar o reconstruir el templo. Y eso es lo que hace Herodes. Emprende una campaña de renovación y de ampliación del templo. En suma, hay este vínculo histórico, bíblico e histórico. Siempre el rey tuvo que ver algo con el templo. El rey quiere construirlo, un rey. Otro rey lo construye, otros reyes lo limpian, lo renuevan, lo reconstruyen. O líderes de movimientos insurreccionistas o liberacionistas, construyen o limpian o reconstruyen el templo. Siempre ese fue el vínculo, el rey de Israel y el templo, el ungido de Yahvé y el templo, el Mesías y el templo. Eso es un precedente bíblico e histórico, está ahí. Entonces, ¿por qué Jesús quiere hacer algo en el templo? Primero, porque Él es el rey Mesías, ¿no? Y tiene sentido ahora que Jesús quiera hacer algo en el templo, porque eso es lo que se espera del rey Mesías, del rey, el ungido de Yahvé. Si algo se espera del rey es que tiene que hacer algo con el templo, o lo construye, o lo limpia, o lo renueva, o lo reconstruye. Y Jesús va a hacer algo con el templo. Eso nos da estos antecedentes. Ahora entendemos por qué Jesús quería hacer esto. Esta es simplemente alguien ha imaginado, posiblemente así lucía el templo de Salomón en el año 958 aproximadamente, un corte transversal, y ahí vemos los espacios, ¿va? El atrio o la entrada, ¿va? Y este espacio amplio, aquí ingresaban las personas todas, ¿va? Ahí llegaban, traían sus animales, ahí se sacrificaba, pero después la cámara principal, la cámara amplia, era el lugar santo con esa decoración, esos relieves de querubines, de figuras extraordinarias, ¿no? Y solo al interior, la habitación interior, ese cubo que se ve, y de hecho era un cubo. Primera de Reyes 6:20 nos dice que las dimensiones de ese último espacio, el lugar santísimo, eran las mismas, ¿no? Altura, anchura, profundidad, era un cubo literalmente, ¿no? Allí ese era el lugar santísimo y decíamos solo una vez al año una persona ingresaba, y tenía esos querubines enormes, ¿no? Y de ahí que la visión de la última visión que leímos de Apocalipsis nos dice las dimensiones de esa ciudad que desciende del cielo. La altura, la anchura, la profundidad eran la misma. Y era un cubo enorme, gigante, ¿va? Porque toda la ciudad ahora es el lugar santísimo, toda la ciudad. Ya no hay esta gradación del espacio. De hecho, la configuración de espacio sagrado colapsa. Y ahora todo es un cubo porque allí está Dios en medio con su pueblo. Y que era lo que representaba eso en ese tiempo.
Ahí estaba el arca flanqueada por esos querubines, símbolo de la presencia de Yahvé, Dios, ¿no? Bueno, así se veía, repito, eso fue destruido en el 586 por el ejército de Babilonia. Así que ahora volvemos a nuestro texto, ¿ah? Ya con todas estas ideas, ¿para qué servía el templo? Símbolo de la presencia de Dios, donde se llevaban a cabo estas transacciones, ¿no? De ofrendar algo a Dios, o bien si cometimos algo que era inapropiado, allí llevábamos a cabo un sacrificio. Y además, ¿no? ¿Quién construyó el templo o quién renovó el templo? ¿Ah? Es el rey. El rey. Y con todos estos elementos, entonces volvemos a nuestro texto. ¿Y qué hace Jesús? Entra al templo y recuerden, él ya fue proclamado como el rey. El rey es el rey Mesías y como el rey Mesías ve que algo le ha pasado a este templo, ha fallado a su vocación y entonces hace un drama, un pequeño drama que anuncia a todos los demás que algo le va a pasar a este templo. Este templo va a ser destruido. Ya no sirve para lo que fue. Ya es redundante. Ha perdido su vocación, ¿eh? Dice Jesús, ¿no ha sido escrito que la casa mía, una casa de oración, será llamada para todas las naciones? Pero ustedes, dice Jesús, ¿no? Aquellos que lo estaban viendo, observando, especialmente a los, bueno, perdón, a los jefes sacerdotes y a los gramates, ustedes la han hecho un escondite, dice, de ladrones o insurrectos, ¿ah? Han cooptado a esta institución y ahora esta institución se ha desvirtuado su uso, su propósito y sigue otra agenda, una agenda estrecha, nacionalista, militarista incluso, ¿va? Y ese no era el fin, el propósito de este espacio sagrado, ¿va? Ha perdido eso. ¿Va? Ahora lo podemos apreciar mejor a la luz de lo anterior. ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, nos dice que hay vendedores, hay quienes compran, hay cambistas. Bueno, todo eso Jesús hace algo ahí para comunicar algo. Este espacio sagrado ha perdido su vocación, no está haciendo, no está haciendo lo que deba ser, lo que debiera ser, lo que debiera ser. Y de ahí nos ayudan estos textos que leímos, el de Isaías 56, el de Jeremías 7. Ahora, debe decirse, Jesús habla de que este espacio sagrado es para todas las naciones, ¿verdad? Y en ese tiempo, el templo solo estaba reservado para de hecho, los espacios ya interiores, propiamente el lugar santo, el lugar santísimo, esos otros espacios, solo los judíos podían ingresar, ¿verdad? Entonces, ese espacio se reduce a esta visión estrecha, nacionalista, ¿verdad? Solamente nosotros, el resto de las naciones están excluidas cuando la intención siempre fue lo opuesto, ¿verdad? Dios llama a una pareja, Abraham y Sara, a ser bendición y a mediar una bendición a todas las naciones, a todas las familias de la tierra. Dice así el texto de Génesis. A Génesis 12 y en adelante lo reitera. Siempre fue que Dios llama a esta familia primero y luego a sus descendientes para mediar una bendición a todas las naciones. Pero esa vocación, ese llamado se fue desvirtuando, ¿ah? Se fue distorsionando y después solo se veía solo como el beneficio para ellos y no para los demás, ¿ah? Ha perdido su propósito, ha extraviado esa vocación, ¿ah? Y eso es lo que quiere recuperar Jesús, ¿ah? Va a hacer algo, va a renovar, va a suplantar, va a sustituir eso por otro templo, que el resto del Nuevo Testamento nos explica. Él es el templo, o Él está construyendo un templo donde tienen cabida todos, judíos y no judíos, ¿verdad? Donde Él es el fundamento y Él es la piedra angular, ¿verdad? Eso lo desarrolla después muy bien el resto del Nuevo Testamento, pero es para todos, ¿verdad? O como si volvemos al Apocalipsis, ¿verdad? Esa clásica expresión en Apocalipsis de toda tribu, lengua, pueblo y nación, ¿verdad? Es para todos, ¿verdad? No solo para un grupo en particular, para todos. Y eso se había desvirtuado en este tiempo, en el tiempo de Jesús. Y por cierto, iba a decir, ¿no? Jesús habla de, han hecho un escondite de ladrones o insurrectos. El término que usa el Evangelio es el vocablo lestes. Y lestes tiene varias acepciones. Una es cierto, ladrón, pirata, bucanero, pero también tiene la connotación de revolucionario o insurrecto o guerrillero, si se quiere. Y ya para el tiempo de Jesús, esa era la connotación principal, ¿verdad?
De hecho, en unos textos de Josefo, el vocablo lestes, es sinónimo de otro vocablo que a nosotros nos es muy familiar en nuestro contexto, sicarios en griego, de ahí viene nuestro vocablo sicario. El sicario viene de un vocablo en latín sicar, que era una pequeña daga, y este grupo se dedicaba a eso, a matar personas, porque esa era su agenda insurreccionista, ¿verdad? Y con esta pequeña daga que ocultaban en sus vestimentas, cuando llegaba el momento sacaban su daga y mataban a esas personas, ¿no? Y de ahí que les empezaron a llamar los sicarios, ¿verdad? Los sicarios. Y ese término, digo, nos es muy familiar a nosotros, ¿no? El sicario, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Como tal. Así que, por ejemplo, este es un episodio que habla Josefo narrando de los tiempos de Herodes, cuando Herodes era el rey de Israel. Él falleció en el año 4 antes de Cristo, así que estamos hablando de eventos antes del tiempo de Cristo. Y ahí se utiliza esta expresión, los bandidos de las cuevas, ¿ah? Herodes tiene que hacer algo con este grupo de personas, pero en los textos no es del todo claro si Herodes está combatiendo a un grupo. Recuerden, él ha sido nombrado rey de los judíos, pero tiene que imponerse en algunas zonas como tal, ¿ah? Respaldado por Roma. Está combatiendo a grupos que le resisten, que no le aceptan como tal, pero entre esos grupos están estos que llaman bandidos lestes, ¿ah? Así que es un tanto ambiguo. Pero pasa el tiempo y a la vuelta de unas quizá 4 o 5 décadas después, tenemos este otro episodio de Josefo, ¿eh? Eh, Dice, después de haber hecho esta limpieza en la región, está hablando del procurador ya romano, surgió en Jerusalén otro tipo de malhechores, otro tipo de lestes, ¿ya? Es el mismo vocablo, llamados sicarios, que mataban a la gente a pleno día en medio de la ciudad. Esto ocurría sobre todo en los días de fiestas, pues ellos se mezclaban con la multitud con unos pequeños puñales que llevaban escondidos, esos pequeños puñales, ¿ah? El término latín sería sicar, sicar, ¿ah? Con unos pequeños puñales que llevaban escondidos debajo de sus ropas, herían a sus enemigos. Luego, cuando sus víctimas caían al suelo, los asesinos se unían a la muchedumbre indignada, de modo que no se les podía descubrir a causa de la confianza que inspiraban. Al primero que mataron fue al sumo sacerdote Jonatán, y después de él, cada día morían muchos a manos suyas. El miedo era más insoportable que la propia desgracia, ya que todos, como si estuvieran en una guerra, esperaban la muerte de un momento a otro. La gente espiaba desde lejos a sus enemigos y no se fiaba ni siquiera de los amigos cuando se acercaban. No obstante, eran asesinados en medio de estas sospechas y precauciones, pues tan grande era la rapidez y la habilidad de tales malhechores o sicarios, ¿ah? Para pasar inadvertidos, ¿ah? Y este era un movimiento ya insurreccionista, ¿ah? Tenía una agenda nacionalista militar, si se quiere, ¿ah? O por la fuerza. Por cierto, este vocablo lestes aparece 3 ocasiones en nuestro texto de Marcos y otras 2 en el resto del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan 18:40, una persona que se designa lestes es Barrabás. Barrabás, ¿ah? Aquel que en un sentido fue liberado, ¿ah? En vez de Jesús. ¿Y por qué había sido aprendido? Porque era un lestes, era un insurrecto, era parte de este movimiento que ya desde entonces aspiraba a derrocar al régimen romano, ¿verdad? Su agenda era nacionalista, ¿verdad? Y con Jesús mueren también 2 personas, otras 2 crucificadas, que también se les denomina lestes, ¿verdad? Es decir, insurrectos, ¿verdad? La crucifixión era para los insurrectos, no para los que robaban. O sea, había otro tipo de penas para que los robaban, pero para los insurrectos el método de ejecución era la crucifixión, ¿va? Y de ahí que a Jesús le crucifican y con él a otros 2 lestes, ¿va? Así que tiene esa idea, ¿va? ¿Qué le ha pasado a esta casa de oración? Pues está ahora controlada, dominada por un grupo cuya agenda es rechazar a las otras naciones y una agenda nacionalista, militarista, ¿ah? Algo, se ha desvirtuado el propósito de esa institución, que Dios llama, sanciona, autoriza, ¿ah? Pero ha perdido esa vocación, así que Jesús dice, esto no, esto no está bien, ¿va? Algo le va a pasar, ¿ah? ¿Cómo entendemos que va a pasar? Bueno, si continuamos leyendo, perdón.
¿no? Solo esta es la reacción de los que vieron y escucharon a Jesús, ¿eh? Los jefes sacerdotes, los escribas, y querían cómo destruirle. Ya sabemos que esto era lo que querían hacer los fariseos. Desde Marcos 3:6, fariseos y herodianos hicieron una alianza. Hay que detener, hay que destruir a Jesús. Y se reitera esto, estaban temerosos porque la multitud estaba atónita o asombrada debido a la enseñanza de él. Y esto es lo que, esta expresión es exactamente la misma, solo que en plural en Marcos 1:22, ¿no? Él entra a la sinagoga de Capernaum y la gente está asombrada con la enseñanza de Jesús. Nos dicen, él enseña con autoridad, no como los escribas, fariseos. Es distinto lo que Jesús hace, exactamente la misma impresión, la misma reacción. Así que Jesús hizo ese drama, esa actuación, algo comunicó con ese drama y se retira con los suyos, se va de fuera de la ciudad, nuevamente regresa personalmente a Betania, donde hizo su base, ¿no? A Betania. ¿Y cómo entendemos esto? Bueno, para esto nos va a ayudar la historia de las tapas. ¿Ya? Ya vimos la historia del contenido en este sándwich marcano, ahora vemos la historia de las tapas, es la higuera sin fruto. Así comienza el relato. ¿Ah? En el día siguiente, saliendo ellos de Betania, Jesús estuvo hambriento y viendo una higuera desde lejos teniendo hojas, vino si acaso algo encontrara a ella, y viendo a ella nada encontró sino hojas, ya que el tiempo no era de higos, y respondiendo dijo a ella, ya no más en el porvenir de ti nadie coma fruto. ¿Ah? Y después de ello viene el episodio cuando Jesús va a Jerusalén, al templo, y ocurre esto. ¿Ah? ¿Sí? Y ahí decíamos, ¿ah? Si uno siguiera leyendo el texto de Jeremías, que comenzó a leer nuestra hermana Estefanía, leyó Jeremías 7 del 1 al 8 quizá, ¿ah? Si uno continuara leyendo todo Jeremías 7 y continuara con Jeremías 8, vería ese episodio de cómo en ese tiempo, en el profeta Jeremías, esa es una imagen. Dios busca algo de su pueblo, espera algo de su pueblo, pero su pueblo no da el fruto esperado. ¿Ah? Y ahí se utiliza esta metáfora. Es como un árbol de higos, una higuera, ¿ah? Y no tiene higos. ¿Ah? Es como una vid y no tiene uvas. ¿Ah? O sea, no tiene el fruto que se espera de ello. ¿Ah? Algo le ha pasado al pueblo. Y de hecho, el texto que leyó Estefanía de Jeremías acentúa eso. ¿Ah? El pueblo está haciendo más bien otras cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. No está a la altura de lo que se espera de ellos. ¿Eh? Algo le ha pasado, ha extraviado esa vocación, no está a la altura, no está correspondiendo con ella. Y si seguimos leyendo, eh, Jesús va, es decir, ocurre esto, entonces va al templo, hace su drama y al siguiente, dice, al siguiente día, así, pasando temprano, presumiblemente van otra vez de Betania a Jerusalén, ¿no? Vieron la higuera habiéndose secado o marchichado y acercándose Pedro, dice él, Rabí, mira, la higuera que maldijiste o imprecaste se ha secado o marchitado. Y respondiendo Jesús dice a ellos, tengan fe de Dios. En verdad digo a ustedes, quien quiera que dijese a esta montaña, a esta colina, a este monte. Y en ese contexto, es decir, el día anterior habían ido a la colina, el templo estaba en una colina. ¿Ah? Y así en la tradición profética es la montaña, es equivalente a la casa de Yahvé Dios. ¿Ah? La montaña, en la montaña está la casa de Dios, está el templo de Dios. ¿Ah? Se construye sobre una colina, destaca en una colina el templo. ¿Ah? En la tradición profética, ese es el sinónimo. Así que cuando Jesús dice, quien quiera que dijese a esta montaña, a esta colina, a este monte, es decir, a este templo, ¿ah? Sé levantada y acarreada y sé echada en el mar y no fuese juzgado o cuestionado en el corazón tuyo, más bien confíe, tenga fe que lo que habla llega a suceder, existirá o ocurrirá para él. ¿Verdad? Esa es la primera parte. Es decir, Jesús dijo algo a la higuera y los discípulos vieron que al siguiente día eso que Jesús dijo a la higuera se corroboró, se confirmó, ¿va? Y eso ayuda a interpretar esa acción de Jesús. Jesús hizo algo en el templo, recuerden, es el rey Mesías. El rey siempre tiene que ver algo con el templo y la acción de Jesús ahí apunta a juicio, así como a la higuera. ¿Va? Bueno, Jesús esperaba un fruto de esta higuera, no tiene fruto. Jesús esperaba algo de este templo. El templo no ha estado a la altura de su función y por lo tanto ya no
va a seguir, va a ser destruido. Jesús de esa manera, con ese drama, anuncia un juicio. Ese juicio va a ser explícito cuando lleguemos a Marcos 3. En su momento Jesús dirá, no va a quedar piedra sobre piedra, lo va a decir literalmente, llegará ese momento, pero Jesús comenzó a anunciar eso con esta acción. Algo le va a pasar a este templo porque este templo ya no está a la altura de lo que se espera del espacio sagrado según la escritura. Y aquí está hablando de esto Jesús. Además, en un texto de Zacarías, por ejemplo, Zacarías 4, se habla de una montaña como alguien que se opone. Está hablando, en ese texto de Zacarías, perdón, Zacarías 4, habla de Zerubabel, esa persona que viene con esa primera ola de exiliados que regresan a Jerusalén, entre otras, a construir el templo. Pero Zorobabel y Josué enfrentan un desafío, obstáculos, dificultades, y tenemos a los profetas Ageo, Hagá y Zacarías alentando, animando a estos líderes, al líder, digamos, al ungido, al líder político y al sacerdote. Ambos venían con esta misión, con esta tarea de reconstruir el templo, pero hay oposición, hay resistencia, y esa oposición se menciona como una montaña allí en el texto de Zacarías 4, 6, 9. Así que esta referencia de Jesús de la montaña, el monte, colina, que es levantada y acarreada, echada en el mar. Por un lado apunta eso, a la suerte que le espera al templo, va a ser destruido, o otro también a los que resisten a esta acción de Jesús, autorizado, sancionado por Yahvé Dios. Este doble, digamos, doble referencia en esta expresión de Jesús. Así que ese es un punto, ¿ah? Por el otro, a partir de ello Jesús habla de esto, introduce este elemento de la oración en base a lo que él ha hecho. Ah, Digo, debido a esto, digo a ustedes todas, y el texto en griego, tal como está el idioma, porque todas que uno puede decir todas las peticiones, todas las oraciones, incluso si quiere, todas tantas como oran y piden, crean, confíen que las recibieron y existirá o será hecho para ustedes, ¿no? Entonces Jesús está alentando el orar, ¿no? Y aquí el orar, debo decir, ¿verdad? Tiene como marco de referencia este programa de Dios, esta agenda de Dios, este plan de Dios, ¿verdad? A través de Jesús, Dios ha determinado que ha llegado el tiempo en que este orden vigente con el templo llega a su fin. Y ahora con Jesús inicia un nuevo orden de las cosas, ¿verdad? Una nueva manera de relacionarnos con Yahvé Dios, la presencia de Dios que anunciaba el templo, el hecho de que nuestros pecados sean perdonados, que había que hacerlo con el templo, todo eso ahora va a ser a través de Jesús, ¿verdad? Por Jesús recibimos el Espíritu Santo, por Jesús somos perdonados nuestros pecados, y si hoy día hacemos algo inapropiado, inadecuado, como leemos constantemente, y lo reiteramos en la cena, el Señor nos perdona, si uno pide perdón, si uno, el Señor a través de Jesús, por medio de Jesús, ya no hay necesidad de ir al templo y a sacrificar un animal para ser perdonados, ya con Jesús se ha llevado a todo eso. Entonces, en este nuevo plan de Dios, ah, ah, es que Jesús invita a orar así, bajo este programa, bajo la voluntad de Dios, uno ora, pide y pide uno con fe. Por cierto, Jesús habla de tener fe de Dios. En 11:22, quizá nuestras traducciones digan fe en Dios, pero literalmente dice fe de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué dice fe de Dios? Porque en parte también la fe es algo que, eh, es decir, el Señor también da, otorga, ¿no? En un sentido, en un sentido. Entonces, ahí está ese elemento. Pero al mismo tiempo, cuando uno ora, pide algo y hay fe y confía uno en que eso se va a llevar a cabo, debo decir, ¿verdad?, que en el resto del Nuevo Testamento hay un pasaje, por ejemplo, en Gálatas, donde el apóstol Pablo, que sanó a muchas personas, según el libro de los Hechos y otros relatos, él pide algo a Dios, dice, lo he pedido 3 veces y no se me ha concedido, ¿ah? Entonces, tenía una limitación, probablemente una limitación visual, Pablo,
¿ah? Y no le fue sanado. Y Pablo habla de tener él llama, usa esta expresión peculiar, su aguijón en la carne, algo que le recuerda a él que él es frágil, que él es vulnerable, pero sobre todo que depende del todo del Señor, ¿verdad? Dios a través de él ha hecho cosas extraordinarias, ha plantado iglesias, ha sanado personas, ha proclamado, ha enseñado, pero tiene algo en él que le recuerda su condición de fragilidad, vulnerabilidad. ¿Eh? Ha orado, ha pedido y el Señor le ha dicho, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es bueno tener eso en cuenta, ¿ah? Esa perspectiva apostólica, cuando aquí leemos que todas tantas como oran y pidan, crean que las recibieron, será hecha a ustedes. ¿Ah? Y ocurre, ¿ah? Pero también saber que en la soberanía de Dios, algo que pidamos a veces, el Señor no lo va a conceder porque quiere a través de ellos enseñarnos algo, mostrarnos algo, ¿ah? Algo. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, cuando oramos, dice aquí Jesús, ¿ah? Cuando permanecen de pie orando, perdonen si algo tienen contra alguien. O sea, por un lado, el evento tiene que ver con juicio de acuerdo a los planes de Dios. Viene el juicio para esta institución, ¿va? Perdón, de acuerdo a los planes de Dios. Y oramos por ello, oramos que Dios vindique y juzgue aquello que no está bien, pero al mismo tiempo Jesús nos invita a que tener en cuenta, tener presente o mantener en tensión ese otro aspecto de la oración que es perdonar. Perdonar a alguien que nos ha quizá ofendido, lastimado, nos ha agraviado. Dice, de modo que también el Padre de ustedes, quien en los cielos se haya, perdonase a ustedes las transgresiones o meteduras de pata o resbalones de ustedes. ¿Va? Cualquiera de esas acepciones las refleja. Esa es la manera en que está construida esa expresión en el griego. ¿Eh? Así lo dice. Transgresiones, meteduras de pata o resbalones de ustedes. ¿Va? Entonces, es cierto, pedimos por juicio, pedimos algo al Señor, pero al mismo tiempo nosotros debemos ser como el Padre. El Padre perdona y nosotros también debemos perdonar. Cualquiera haya sido este agrado, perdonar. Están ahí las dos, en tensión, los mantiene Jesús. Ah, continuando con nuestro texto, mi último punto, la autoridad del rey. Es decir, Jesús regresa a Jerusalén, ¿no? Y nuevamente va al templo, ¿ah? Al sitio, vuelve. Y ya sabía digamos, de la oposición, de la resistencia de la élite. Y nuevamente ahí están los jefes sacerdotes, los escribas, los ancianos. Estaban esperando, ¿ah? Si viene Jesús, ya sabemos que le vamos a preguntar. Y esa es la pregunta. ¿Con qué clase de autoridad estas haces? Dice el texto, estas acciones. O sea, lo que hizo ayer. ¿Quién, por qué? O sea, ¿quién te dio esta autoridad? Dice, a ti, o quién a ti dio esta autoridad para que estas acciones hagas. Ese grupo, jefes sacerdotes, escribas y ancianos, ya Jesús se había referido a ellos cuando es la primera vez que comunica a sus discípulos qué le va a ocurrir a él en Jerusalén. ¿Va? Ahí en 8:31 dice, va a ser rechazado después de un escrutinio por los ancianos, los jefes sacerdotes y los escribas y después ser ejecutado. Ya había anticipado eso a Jesús. Pero esa es la pregunta de ellos. ¿Y a ti quién te dio esta autoridad? ¿Y cómo responde Jesús? No rehuye la pregunta, pero esta es su respuesta. Dice, preguntaré a ustedes por una, ya sea palabra, una razón, una explicación, y respóndanme. Y diré a ustedes con qué clase de autoridad estas acciones hagan. Jesús va a hacer una contrapregunta, y si se la responde, él responde a la de ellos. ¿No? Esta es la manera de proceder de Jesús. ¿Y cuál es bueno, cuál es la pregunta de Jesús? Es esta, ¿el bautismo de Juan del cielo era o de los seres humanos? Respóndame. Y ahí pone Jesús su reloj de arena, ¿verdad? Y está esperando. Corre el tiempo. ¿Ah? ¿Sí? Y están ellos deliberando. ¿Ah? ¿Qué decimos? ¿Del cielo o del cielo? Pero es algo así, ¿verdad? Es algo así, lo podemos imaginar. ¿Ah? Y todos escuchando, que aquí, viendo qué está pasando aquí. Y dice Marcos, ¿ah? Pone este comentario. Estaban temerosos por la multitud, ya que todos tenían a Juan realmente como que un profeta era. ¿Ah? Así que, ¿qué van a decir? ¿Ah? Ahora, ¿por qué Jesús se remite al bautismo de Juan? ¿Ah?
para responder sobre la pregunta de la autoridad. ¿Qué tiene que ver el bautismo de Juan con la autoridad de Jesús? Bueno, si dejamos tantito de lado esa deliberación, ¿ah? De hecho, el Evangelio de Juan comienza hablándonos justo del bautismo de Juan. ¿Y en qué sentido? Dice así en 1:9. Ocurrió, sucedió en esos días, vino Jesús desde Nazaret, desde el norte, digamos, viene a la región de Galilea, y dice, fue sumergido en agua en el Jordán por Juan. Juan andaba operando, Juan el Bautista andaba operando en esa zona del sur, en la región de Judea, cerca de Jerusalén, por ahí por donde estaba el río Jordán. Allí es donde Jesús, bueno, Juan sumerge a Jesús en agua, le bautiza en el río Jordán. ¿Y qué ocurre cuando le bautiza? Dice, inmediatamente ascendiendo de las aguas, vio Jesús siendo divididos o separados los cielos. Y vimos, ese es un primer indicador de que estamos presenciando, contemplando una visión, ¿no? Ezequiel 1:1, por ejemplo, dice, y el Espíritu como una paloma descendiendo sobre él, y una voz emergió de los cielos, tú eres el Hijo mío, el amado, en ti encuentro deleite. El bautismo de Juan, fue una exhibición pública de eso, el empoderamiento la manera de indicar que Jesús es este agente de Dios, es el Mesías. ¿Ya? Y de hecho Juan se refiere a él como el más poderoso, el más fuerte. ¿Ah? Y ahí está el Espíritu de Dios y ahí tenemos la voz, tú eres el Hijo mío. ¿Ah? Ecos del Salmo 2:7, en ti encuentro deleite. Ecos de Isaías 42:1, el siervo de Yahvé. ¿No? Esta figura singular, especial, investida con autoridad. Eso implicó el bautismo de Juan para Jesús. ¿No? O sea, en otras palabras, estaba comunicando de dónde procede su autoridad. ¿Ah? Y no solo eso, porque dice inmediatamente el espíritu que desciende, ¿no? Le saca fuera del desierto, a esta región etera, y estaba en el desierto 40 días, siendo puesto a prueba por el adversario, y estaba con las bestias o animales silvestres, y los ángeles le servían. ¿Va? Y quizás recuerden, hemos visto este diagrama, una versión estilizada de esta visión de Jesús. ¿Va? Jesús, esta visión cósmica, ahí está alusión al cielo y a la tierra. Ahí está Jesús, ahí está el Espíritu, Jesús como el más fuerte o poderoso, hay estos animales silvestres, pero hay este ser enigmático, misterioso, el adversario. Pero además, los ángeles le sirven. ¿Va? Y esto ocurre inmediatamente después de que Jesús es bautizado, una segunda visión y nos muestra otro aspecto de Jesús, ¿no? Y de hecho, esta manera en que Jesús es retratado o presentado, evoca, como dicen aquí nuestras referencias, ¿no? Es una alusión a Génesis, Génesis 1:24, ¿no? Dios crea a estos animales o silvestres y el ser humano va a estar sobre ellos, ¿verdad? El ser humano se mueve hombre, mujer, algo que se reitera en Génesis 2. Después, en la visión de Daniel 7, tenemos, ¿no? Esta figura humana que es entronizada. Hemos visto con frecuencia, hemos aludido con frecuencia de Daniel 7, esta figura humana que va en la nube, se presenta ante el trono y es exaltada y vindicada, cuando previo a ello los animales híbridos han sido destronados, ¿ya? Y el último ejecutado, por cierto. ¿Va? Entonces evoca todo eso, pero no solo eso, si uno leyera, por ejemplo, Jeremías 27:6 o Jeremías 28:14, son alusiones a, o bueno, no alusiones, son referencias directas a Nabucodonosor, el rey de Babilonia. El profeta estaba anticipando que este rey iba a venir, era el instrumento de juicio de Yahvé Dios sobre su pueblo, pero este rey iba a ser exaltado de alguna manera, iba a regir sobre esa zona del mundo, ¿va? Sobre esos seres humanos, pero también dice sobre los animales silvestres. ¿Va? Digamos, es una figura imperial autorizada por Yahvé Dios, es una figura que iba a dominar en ese tiempo. Entonces, esta visión evoca todas esas tradiciones bíblicas, proféticas, ¿no? Y de ahí todo eso deriva del bautismo de Juan. ¿No? El bautismo de Juan da pauta a estas dos visiones que nos muestran que Jesús es este agente de Dios autorizado, empoderado, es el Hijo de Dios, es el Hijo de ser humano de la visión de Daniel, es esta como figura imperial del profeta Jeremías. ¿No? Todo ello evoca
o despierta o anuncia o da pauta este bautismo de Juan. De ahí que esa fuera la pregunta. En un sentido, con esa pregunta de Jesús les estaba dando en código o en clave la respuesta a ellos, ¿no? Por lo menos para nosotros, para los lectores, podemos entender, por eso se refiere al bautismo de Juan, ¿verdad? Pero ellos están ahí razonando, ¿qué decimos? Sí, esto o aquello, ¿verdad? Y no alcanzaron a apreciar esa, ¿cómo diríamos? Esa clave, ¿verdad? Ese hint, no sé cómo diríamos, ese indicador, ¿verdad? De que Jesús mismo le estaba dando en esa pregunta una manera, una suerte de respuesta velada, críptica a su pregunta, ¿va? Y ellos, en cambio, están deliberando, ¿el bautismo es del cielo o es de los seres humanos, ¿va? Y responden a Jesús, no sabemos, ¿va? Y entonces Jesús dice, tampoco yo digo a ustedes qué clase de autoridad. ¿Va? Pero en esa alusión del bautismo de Juan, tenían ya una clave, ¿va? De la explicación de su pregunta. ¿Con qué autoridad? Pues investido por Yahvé Dios. Yahvé Dios mismo es el que ha dado esta autoridad al Hijo de ser humano, ¿ah? Al más fuerte o poderoso. Varios de los términos o expresiones que usa el Evangelio. Pero ahí está, ¿ah? No pudieron discernir esa alusión que Jesús hace en su contrapregunta. Y estaba respondiendo, o sea, Jesús en un sentido está respondiendo a la pregunta, pero ellos no captaron a entender la clave de ella, ¿ah? La clave de ella. Bien, ah, en conclusión, hermanos, Jesús, quien previamente dramatizó su entrada a Jerusalén como el rey Mesías, lleva a cabo otro drama en medio del templo, también en su condición de rey Mesías. Su drama comunica que el templo ha faltado a su vocación, casa de oración para todas las naciones, y más bien ha sido cooptado por una agenda nacionalista excluyente. Por tanto, va a sufrir el juicio de Dios, como ocurre con la higuera sin fruto. Y nuevamente, Marcos nos presenta dos historias entrelazadas a manera de un sándwich. Y en medio de ello, dice Jesús, nuestra oración por los planes de Dios, que incluyen su juicio, deben ser acompañadas por nuestra disposición a perdonar. Y cuando Jesús es cuestionado sobre esa autoridad, de una manera críptica o velada, da una clave a sus oyentes, ¿no? Les remite a su bautismo por parte de Juan y todo lo que ello implicó, ¿va? En las visiones vemos de dónde proviene esa autoridad de Jesús. Bien, esta es a manera de resumen y a manera de implicaciones del texto que hemos visto, pues esta puede ser una. Primero, somos ya parte del nuevo templo del Señor Jesús. Textos como Efesios 2 elabora suficientemente esta nueva realidad y todos, todos, judíos y no judíos, pueden ser parte de ello. Y si no es así, entonces preguntamos, ¿qué nos impide creer en Jesús? Porque eso es lo que da entrada a ser parte de su templo. O la otra es si el templo llegó a ser redundante debido a que faltó a su vocación. ¿Qué hay de nosotros como individuos y como comunidad? Por ejemplo, textos como 1 Corintios 3 16 al 17 o Efesios nuevamente 2 21 ¿ah? Indican que eso, que somos el templo de Dios. ¿Hemos perdido, extraviado nuestra vocación? O la pregunta es, ¿estamos sucumbiendo a otras lealtades en vez de ser fieles y leales a nuestro Señor Jesús? El texto del Nuevo Testamento nos reitera, somos el templo de Dios como individuos, pero también como comunidad, ¿no? Y si eso pasó en el primer siglo, puede que pase hoy en el siglo XXI, que también desvirtuemos nuestro propósito, ¿ah? Que no estemos a la altura de nuestro llamado. Finalmente, en nuestras oraciones al Señor pedimos por su juicio ante quienes le desafían y al mismo tiempo estamos dispuestos a perdonar a quienes nos ofenden. Bueno, son algunas de las preguntas que podemos considerar. Gracias, hermanas, por favor.